Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en el Archivo General e Histórico de Tamaulipas para realizar un documental sobre los hechos históricos más importantes del estado de Tamaulipas, en voz del arquitecto Carlos Cáceres. Bueno, arquitecto Carlos, ¿nos podría platicar cómo fue que llegó a la frontera? Pues en 1992 yo era profesor de la maestría en restauración de monumentos en Churubusco, en México. Por fortuna gané una beca de la Fundación ICOMOS, Consejo de Monumentos y Sitios de los Estados Unidos, y me trasladé a la ciudad de Washington. En Washington había un programa de documentar edificios históricos y me tocó beca, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hablaba el español y para mí era más fácil. Llegué a la frontera y estuve en El Paso, Texas primeramente, y posteriormente nos invitaron a formar parte de lo que era un proyecto de carácter binacional en 1992 sobre la frontera que se llamaba Los Caminos del Río, una experiencia compartida. Era un proyecto binacional para preservar esta cultura de la frontera, que incluso es el tema que ustedes están trabajando. Regresando a la razón de por qué y cómo llegué a la frontera, hay un dicho que dice que quien toma agua del río Bravo se queda ahí, ¿verdad? Y pues parece que yo tomé agua del río Bravo porque iba por 3 meses y llevo 22 años ahí. Parte de mi vida la he vivido ahí, he tenido la ventaja de poder aportar esta experiencia de mi conocimiento sobre la arquitectura histórica, y me ha abocado mucho al rescate tanto del patrimonio fronterizo de la parte mexicana como de la parte americana. Pero también me ha dado oportunidad no solo de conocer, sino de ser parte de esta cultura de la frontera. La importancia de que a ustedes les haya tocado hacer un estudio de la frontera es que es una franja que tiene características propias, que tiene una identidad y que es importante que la conozcamos y la entendamos.
hay que vivir, hay que visitar la frontera para quizás nos llame la atención ciertas cosas que se nos hacen muy influenciadas por la parte americana. Sin embargo, uno cuando cruza la parte americana, por Hidalgo, en la ciudad de Hidalgo, es Hidalgo, por Miguel Hidalgo, y todos los nombres son en español, ¿verdad? Y los mexicoamericanos son bilingües porque nacen americanos, pero su cultura es mexicana. Se dice que los Estados Unidos son una cultura americana, pero los mexicanos somos una civilización de más de 5.000 años. No se puede borrar. Cualquier mexicano, sin ir a la escuela, no tiene, sin ninguna formación académica, tiene en sus genes, tiene raíces, costumbres, tradiciones que guarda a través de miles de años, ¿verdad? De tal manera que cualquiera tiene elementos que lo diferencian. O sea, es rico en manifestaciones culturales, ¿verdad? Y bueno, quedé fascinado y me tocó a lo largo de estos 15 años propiamente estar primera en las dos márgenes. Era un proyecto binacional donde se buscaba recursos para ayudar a los municipios de la frontera. Después me invitan a trabajar en el Museo Fuerte Casamata, me voy a hacer un proyecto de restauración, lo restauro y quedo después como director del Museo Casamata. A término de ese trabajo, me invitan a venir a restaurar la Casa Filisola para el Archivo General del Estado. Cuando vengo, cambia el criterio porque el edificio de Filisola no llenaba el perfil porque no tenía un estacionamiento amplio para vehículos y deciden hacer un edificio nuevo totalmente. De tal manera que me quedo como jefe del Archivo General del Estado, primeramente en el edificio donde estuvo el Juárez 15 y 16 Juárez, y después me traslado aquí un 8 de septiembre, conmemorando la muerte de Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza muere en 1862, un 8 de septiembre, se inaugura este maravilloso archivo, que ahorita lo vamos a hacer un recorrido para que lo conozcan y sepan a lo que se ha contado. Bueno, pues a continuación nos dirigimos a la hemeroteca, en donde se encuentran diferentes periódicos y diferentes informes de gobierno del estado de Tamaulipas. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, unos documentos donde está el 28 de enero de 1826 se le cambia el nombre de Congregación del Refugio a Villa de Matamoros, ¿verdad? 100 años después, en 1926, se hace una ceremonia muy importante y se estrena el himno a Matamoros. En ese momento estaba el que era gobernador, Emilio Portes Gil, y queda tan encantado con este himno a Matamoros que dice, ¿y por qué no lo hacemos el himno a Tamaulipas? Entonces aceptaron las autoridades y trasladaron el himno hoy a Tamaulipas, era originalmente el himno a Matamoros, se hizo unas correcciones y bueno, esto fue en 1926, ¿verdad? Y tenemos aquí el decreto donde se le da el título de ciudad a Tula y a la ciudad de Matamoros. No se da sus títulos de ciudad. Esos dos documentos que pertenecen al periódico oficial del Estado, ¿verdad? Seguimos caminando. Miren, estamos en lo que se conoce como la hemeroteca, ¿verdad? En la biblioteca guardamos libros, en la biblioteca guardamos periódicos, en la planoteca y mapoteca se resguardan mapas, ¿verdad? Y planos. En la hemeroteca está compuesta del periódico oficial del Estado, que tenemos de 1883 hasta nuestros días, y el diario oficial de la Federación, que tenemos desde 1915 hasta nuestros días. Pero tenemos una colección maravillosa de periódicos del siglo XIX que pertenecen al fondo documental del profesor y licenciado Raúl García García. Él muere en el 2003 y su hijo nos dona, en 2007, nos dona una colección maravillosa
de este fondo documental compuesta por documentos personales, por fotografías y por periódicos. De tal manera que esta hemeroteca lleva el nombre de Raúl García García. Como pueden ver en el mezanín, tenemos una exposición de lo que se denomina Guerrero Viejo, Guerrero Nuevo. Guerrero Viejo, como les decía, se funda un 10 de octubre de 1750 y es la villa de Revillagigedo. Cambia su nombre con la independencia a Ciudad Guerrero y después en 1953, un 19 de octubre, la presa cubre la ciudad y deciden abandonar la vieja ciudad. Esta vieja ciudad no se cubre, quedan muchos edificios en pie y esto hace que un fotógrafo profesional, un ingeniero geólogo de Llera, ¿verdad? El ingeniero Everardo Castro Medellín, aficionado a la fotografía profesional, toma fotos de Guerrero Viejo y nos facilita estas fotos que ahorita podemos apreciar, que son fotos muy interesantes. Recientemente acabamos de montar esta exposición en el Consulado de Nueva Orleans, de México en Nueva Orleans, ¿verdad? Bueno, seguimos caminando para que... ¿Nos podría hablar un poco sobre la guerra entre las regiones fronterizas y Estados Unidos? Bueno, yo lo enmarco dentro de lo que es el imperio. O sea, Estados Unidos llega a ser un imperio, llega tarde a lo que se conoce como en el siglo XVI propiamente se reparte el mundo, ¿verdad? Las grandes potencias como Inglaterra, España, Holanda se reparten el mundo, ¿verdad? Y cuando Estados Unidos, que surge en 1600 y tantos con el famoso Thanksgiving en Plymouth, ¿verdad? En muy pocos, en 100 años, se vuelve ya un país poderoso, llega a hacer su independencia en 1776, pero pues ya está todo repartido, ¿verdad? Y para poder ser un país poderoso y ser un imperio necesita tierra, ¿verdad? Si buscaba las tierras en el norte se iba a topar con Canadá, y era con los ingleses, con sus primos, ¿verdad? Entonces usa dos estrategias. La primera es comprar a Nueva Orleans a los franceses, compra a la Florida a los españoles, compra territorios, ¿verdad? Para poder ampliar sus fronteras. Pero en la parte, México era un país que abarcaba desde Centroamérica hasta colindando con el río Nueces, la Alta California, Colorado, Oklahoma. Era un territorio inmenso, 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 más de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hace Estados Unidos es ver y aprovechar las diferencias, las debilidades de este país, que si bien era rico en mucha cultura, pero que no tenía una tradición importante. Bueno, no es que no tuviera una tradición, sino no tenía un ejército importante que los defendiera, que se deciden ellos empezar a intervenir hasta que influyen en que Texas se independice en 1836 y después se anexe a los Estados Unidos en 1845, y que después quede esta franja entre el Nueces y el Bravo, que va a tener mucho que ver con los municipios de la frontera, donde van a vivir esta inestabilidad política, económica, militar, donde los Estados Unidos dicen que Texas le pertenece hasta el río Bravo, y ellos dicen Texas llegaba hasta el río Nueces, hasta que después buscan un pretexto, se da una especie de escaramuza entre soldados, mandan a Zachary Taylor a provocar en 1846 a los mexicanos, y una guarnición militares se enfrentan cruzando el río de Matamoros y mueren unos tejanos, y entonces declara el presidente Polo que ha derramado sangre americana en suelo americano, lo cual era falso, porque era México. Y el 8 de mayo se da el primer enfrentamiento entre el ejército mexicano y el ejército de Zachary Taylor. Perdemos la batalla, 2 días después se vuelve a pelear en el
resaca de La Palma, volvemos a perder y entonces ya inician la invasión hasta llegar a la Ciudad de México en 1847 y el 2 de febrero de 1848 se firma ese tratado donde perdemos más del 51% de nuestro territorio. En estos momentos vamos a entrar al acervo histórico y de concentración del Archivo General del Estado, pues en este lugar encontramos diferentes documentos, los cuales se encuentran en una temperatura especial para Aquí tenemos, y este es el archivo histórico. Este es el archivo, la bóveda que cerramos, ¿verdad? La bóveda. Aquí tenemos el archivo histórico que tenemos documentación de 1749, ¿verdad? A 1986. 30 años le damos de temporalidad. Y aquí tenemos el archivo de concentración. Aquí en el archivo de concentración se resguarda todo lo que después de 30 años se va a valorar, ¿verdad? Y aquí tenemos esta información que es de los municipios que tenemos del siglo XVIII y siglo XIX. Así que me salta. ¿De qué año es? 99, ¿verdad? Está pagando porque por un jacal y cocina techos de paja, ¿verdad? Está pagando por el jacal que tenía. Le pasa una cosita para que vean la firma. A ver, aquí viene. ¿Qué? Una casa, habitación, Eduardo Chávez fue el ingeniero que hizo posible el distrito de riego número 25 y 26 en Matamoros. Gracias a eso él crea Vallehermoso, el control, lo que es el hijo y Estefanía y el doctor Renato Vázquez, que fue cronista de Vallehermoso por vitalicio y que recientemente murió. Mira qué bien. El ingeniero Eduardo Chávez fue hermano de Carlos Chávez, el famoso músico, ¿verdad? Y vemos ahí su monumento, Vallehermoso, se llama Vallehermoso de Eduardo Chávez, ¿verdad? Y aquí tenemos, cuando está con Lázaro Cárdenas, que lo comisiona para crear un distrito de riego para poderles darle trabajo y alimento a todos este programa bracero que migran hacia la frontera y que no tienen ni trabajo ni dónde vivir. Hace un distrito de riego a base de, aprovechando las pendientes del delta del Bravo y crea uno de el granero de México. Por muchos años fue muy importante las cosechas, hace una represa que se llama el Retamal, y de ahí empieza a utilizar las aguas del río Bravo, que según el Tratado de Aguas de 1898, solamente los americanos tenían derecho a utilizar el agua. Cuando Eduardo Chávez le dice a Lázaro Cárdenas que no es cierto, que en realidad el derecho era mutuo, Lázaro Cárdenas le dice, bueno, pues si no nos metemos en problemas, adelante, y viene una controversia internacional de los Estados Unidos porque se empieza a tomar agua, de tal manera que se va a La Haya, y el Haya al final de cuentas se le da el veredicto a México, que tenía razón Eduardo Chávez, no tenía razón México de poder utilizar las aguas, y entonces gracias a eso ya se empiezan a aprovechar estas aguas. En la parte americana está el mágico valle del Río Grande, Bravo, ¿verdad? Y que es a base de bombeos y canales que riegan sus tierras. En cambio, Eduardo Chávez fue más inteligente porque nomás por la pura pendiente, sin necesidad de bombeo, pudo lograr esta irrigación de miles de tierras. Tenemos fotografías de Eduardo Chávez con Lázaro Cárdenas, su hija vestida de china poblana, que es interesante. Estefanía es arquitecta actualmente y es una directora de posgrado de arquitectura en la UNAM. Entonces, es un personaje. Además, el hermano del ingeniero Eduardo Chávez fue Carlos Chávez, el músico que creó la Sinfónica Nacional de México, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un documento muy valioso, porque hace rato platicamos del puente de suspensión. Ese documento es la declaratoria de Monumento Artístico Nacional del Puente.
está firmado por el presidente de la República, solamente el presidente de la República lo puede firmar, por el gobernador de Tamaulipas y por el presidente municipal de Miguel Alemán, ¿verdad? Esta es la designación. Disculpe, y tiene que ver, bueno, obviamente, ¿verdad? Por la Secretaría de Educación Pública, ¿tiene que pasar algún, no sé, proceso? Claro, claro. Primero se tuvo que declarar por parte del municipio como monumento histórico. Después por el Estado fue declarado zona de monumentos. Y después ya se buscó una declaratoria, lo máximo, es la declaratoria máxima que puede dar un país. Por fase, de menor al mayor, y lograrla es muy difícil. O sea, Tamaulipas tiene una. Irónicamente, Tlaxcala, que es el estado más pequeño de la República, tiene 5 declaratorias. O sea, no hay mucha equidad, ¿verdad?, con respecto a este tipo de declaratorias. Tenemos otro personaje muy importante que es Enrique León de la Barra y Santa Cilia. Enrique León de la Barra y Santa Cilia, por la parte materna, Santa Cilia, una de las hijas de Benito Juárez se casó con un Santa Cilia, de tal manera que él tenía un vínculo muy directo, ¿verdad?, a lo que era Benito Juárez. Él vivía en la Ciudad de México, viene a hacer una serie de casas y queda maravillado con las bellezas tamaulipecas, se casa y aquí muere, construye el hotel, hace muchas obras, hace el kiosco, construye los monteros, ¿verdad? Cuando puedan, conozcan los monteros, porque es un edificio de estilo neocolonial y en la planta alta tiene un plano muy grande dedicado al conde de Sierra Gorda, José de Escandón, donde salen todas las villas, y es muy poco conocida la obra de Enrique León de la Barra. También se decía que tenía una colección de arqueología muy importante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, arquitecto, por la atención, por la gran cantidad de información que nos brindó, de mucha importancia, y agradezco todas las atenciones en esta entrevista y para la grabación de este documental. Gracias a ustedes. Para mí, para nosotros los que colaboramos en el archivo, es un honor que estudiantes, profesores de la Benemérita pues, visiten, sobre todo porque ustedes vienen de una escuela con una gran tradición, con una gran cultura. Luis Puebla y Cuadra es un personaje de la educación y de la cultura que hace sentirse orgullosos, más de que la directora Ábrego fue alguien que tuve el privilegio de tratar con ella, y ella, uno de sus sueños era crear su archivo histórico, educativo, su biblioteca histórica, y que bueno, a pesar de que ella ya no está con nosotros, el proyecto sigue a cargo de la maestra Edith, y que bueno, que ustedes ya, espero se hayan llevado un poquito de esa sensación de lo que implica preservar los documentos, preservar nuestra memoria, que nos da identidad y que nos hace sentir orgullosos de ser tamaulipecos. Gracias a todos ustedes, y que se lo transmitan a sus alumnos, que les enseñen desde el primer año que crear el archivo educativo. La archivística se empieza en casa, desde ordenar nuestra acta de nacimiento, nuestra cartilla de vacunación, nuestras fotografías, nuestros documentos, para que ustedes, teniendo un buen archivo de su clase que dan, también van a transmitir a los alumnos que lleven bien sus archivos personales, ¿verdad? Porque si se tienen los archivos bien ordenados, se van a ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad? Que al final de cuentas el tiempo es dinero. Entonces, pues, para mí de todo. Muchas gracias y bienvenidos. Estamos para atenderlos. Gracias. Muchas gracias.